Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Dios, todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males para que, sin impedimentos, en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos de esta manera nuestra Santa Eucaristía. El rocío de la mañana me habla de mi Dios, el rumor que viene con la brisa me habla de mi Dios, el pájaro que canta y canta me habla de mi Dios y canta una canción mi vida, la canción que hice para Dios. Las lágrimas del hombre triste me hablan de mi Dios, la alegría que en el mundo existe me habla de mi Dios, la esperanza de una vida nueva me habla de mi Dios y mi amor es brote que renueva la canción que hice para Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, en este día, en este sábado, queremos recordar a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Todas las advocaciones que nosotros tenemos en nuestro corazón siempre nos lleva a algo particular de la acción de Dios en nuestra historia. Dios nos sigue eligiendo también a nosotros para poner en la realidad su plan de salvación. Así como le llamó a María, porque Miriam significa la elegida, también el Señor una vez más nos sigue eligiendo a cada uno de nosotros para que podamos poner en práctica y sobre todo en la realidad, en nuestro mundo, en nuestra vida, el plan que Dios tiene sobre la humanidad. Al iniciar entonces nuestra Eucaristía en este día, vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita. Nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón al Señor. Perdón, perdón, perdóname, Señor. Ante ti yo pequé. Perdóname, Señor. Perdón, perdón, perdóname, Señor. Ante ti yo pequé. Perdóname, Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios misericordioso, que quisiste que tu Hijo unigénito proclamara desde la cruz como Madre nuestra a su propia Madre, haz que tu Iglesia, por la mediación y cooperación maternal de la Virgen María, crezca cada día en santidad y atraiga a su seno a todas las naciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lectura de la tercera carta de San Juan. Querido hermano, tú obras fielmente al ponerte al servicio de tus hermanos, incluso de los que están de paso, y ellos dieron testimonio de tu amor delante de la iglesia. Harás bien en ayudarlos que puedan proseguir su viaje de una manera digna de Dios, porque ellos se pusieron en camino para servir a Cristo sin aceptar nada de los paganos. Por eso debemos acogerlos a fin de colaborar con ellos en favor de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. Feliz el que teme al Señor. En su casa habrá abundancia y riqueza. Su generosidad permanecerá para siempre. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Feliz el que teme al Señor. Dichoso el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud. El justo no vacilará jamás. Su recuerdo permanecerá para siempre. Feliz el que teme al Señor. Aleluya, aleluya. Lo güero pájaro güero que va, peneñero ñamindu. Tomo a gemina o pereceba, tomo a nuje ora putu. Tomo a gemina o pereceba, tomo a nuje ora putu. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: yo no temo a Dios, ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque les haga esperar. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios, como siempre, nos invita en este tiempo ya muy cercanos a la fiesta de Cristo Rey. En estas últimas semanas, últimos días que nos preparan a este encuentro personal con un Cristo que resucita,
con un Cristo que es el Rey de nuestra vida, del universo, de nuestra propia existencia. Pero al mismo tiempo todo esto nos está diciendo que tenemos que estar preparados. Somos nosotros quienes debemos hacer nuestro camino, queridos amigos, para encontrarnos con este Cristo resucitado, con este Dios que es el Dios de nuestra historia, el Dios de nuestra existencia, el Dios de nuestra vida. Y por eso nos ponen estos lindos pasajes de los evangelios que vamos escuchando hoy. Volvemos a escuchar a San Lucas, que nos invita a la oración, pero no simplemente el orar por orar, sino que la oración siempre que tiene una función específica, aquella de orar sin desfallecer, moviendo el corazón nada más y nada menos que de Dios. Pero moviendo el corazón de Dios significa también que Dios mueve nuestro corazón, y entonces eso es como el boomerang que decimos, ¿verdad? Lanzamos, pero que el efecto de nuevo viene contra nosotros, o en este caso viene a favor de nosotros, ¿verdad? Porque la oración prepara nuestro corazón y prepara nuestra vida para que recibamos y estemos abiertos a la gracia del Señor. Y aquí justamente comienza el Evangelio diciéndonos: Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desfallecer, sin desanimarse. Queridos hermanos, la oración es el elemento fundamental para abrir el corazón. Esa es como la lluvia que cae sobre la tierra, y en la medida en que la lluvia va empapando, ¿qué hace esa tierra? Como un ujo, ¿se dan cuenta? Vean un poquitito, nosotros sabemos, esa es una lógica, pero así tan sencilla mirando. Y la oración es así. Nosotros podemos ser ese terreno duro, podemos ser esa piedra, ya lleva. Pero en la medida en que cae la lluvia, en la medida que cae la palabra de Dios, en la medida en que nosotros rezamos en síntesis, porque eso significa oración, ponerse ante el Señor, abrirse ante Dios, en la medida entonces en que nosotros abrimos ese corazón, ciertamente que esto se va ablandando. Nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, se va ablandando ante la gracia de Dios y podemos recibir la acción de Dios en nuestra vida. Y comienza el Evangelio y nos cuenta lo de la viuda y de este juez. Dice que estaba este juez que no temía a Dios, que él entonces era duro, podemos decir. Es esa tierra dura, seca. Y entonces él no teme a Dios, ni le importaban los hombres, pero estaba esta otra viudita que recurría a él insistentemente. Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Es decir, esta dureza del corazón del juez que no responde al pedido de esta viuda que le está implorando y que le está pidiendo. Pero lo lindo es cómo continúa el Evangelio para darnos a entender que tenemos que rezar, tenemos que pedir, tenemos que insistir, porque esa oración es la que nos predispone, decíamos nosotros. No es tanto porque la oración de por sí, ¿verdad?, como una cosa mágica, la que realiza la acción, sino que es la oración, como yo decía al comienzo, como ese boomerang, que realiza su efecto en nosotros. La oración entonces nos predispone a nosotros. Y el hecho de ser insistente en la oración, durante mucho tiempo el juez se negó, pero después tuvo que decir el mismo juez, ¿verdad? Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero, y aquí viene lo importante, como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Este juez se deja tocar o se mueve desde lo más profundo de su corazón porque esta viuda la está fastidiando. Entonces es tan insistente, entonces, y bueno, que se deje ya aquí entonces esta mujer de estar pidiendo, insistiendo, buscando, golpeando, y dice, bueno, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiar. Hasta ahí entonces es la parábola. Pero después lo importante es lo que viene como conclusión, ¿verdad?, de esta breve parábola, de este breve cuento que Jesús está haciendo. Oigan, dice, lo que dijo este juez injusto, Pendomina. Imagínense, miren lo que dijo.
porque le estaba fastidiando, porque estaba insistiendo, porque estaba pidiendo. Y dice, como conclusión, ¿verdad?, de este cuento, de esta parábola, y Dios, dice, no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque les haga esperar. ¿Por qué dice esto? Y Dios, ¿será que Dios no les hará justicia a sus elegidos? Porque aquí te está diciendo, y Dios que ama tanto a sus hijos, Dios que nos ama y que nos quiere, Dios que busca nuestra propia felicidad y quiere que seamos felices y que nos realicemos, ¿será posible un juez tan injusto que no le teme incluso ni a Dios ni a nadie, ni le importan los hombres, es capaz de hacer justicia, de dejarse mover por la insistencia, ¿verdad?, de esta mujer, de esta viuda? ¿Será que Dios, que tanto nos ama y tanto nos quiere, no hará justicia, dice? A pesar de que también nos haga esperar. La espera, pero es ahí donde nosotros entendemos también la esperanza. Pero la esperanza significa también de nuestra parte una insistencia. Estamos esperando, pero tampoco nos quedamos con los brazos cruzados, significa eso. Sino que ahí viene a nuestra ayuda la oración. La oración es pedir, golpear con insistencia. El Señor responde, y ciertamente que responderá en la medida en que nosotros pedimos e insistimos. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios entonces es demasiado importante para nosotros. Pero termina y nos da un remate, la palabra de Dios, el Evangelio de hoy, y nos vuelve a llamar a nosotros, a nuestra propia conciencia de cómo estamos haciendo nuestra vida cristiana. Por una parte nos enseña y nos dice, bueno, hay que ser insistente. Tal vez ya estamos más convencidos, ¿verdad?, escuchando la palabra de Dios, lo que Él nos dice como mensaje, que tenemos que ser insistentes en nuestra oración. Pero después el nudo cómo se ata y dice, pero, nos pone de nuevo un pero. Y ese nos dice de nuevo a nosotros, ese mensaje de salvación dice, pero cuando Él venga, es decir, cuando el Hijo del Hombre se haga presente en medio de nosotros y que viene justamente para cosechar lo que nosotros hemos plantado, y entonces nos dice, ¿será que encontrará fe sobre la tierra? De otra manera podemos decir, ¿será que vamos a hacer o no vamos a hacer eso que Él nos está proponiendo? Yayapotápico, taiko ñajendumitante, aupeñañembotado y entonces ahí no entramos en esa esperanza, porque la esperanza quería decir también una espera, pero la espera no es una espera vacía, sino que es un compromiso. Y por eso se vuelve a hacer esa pregunta. Como parece que el autor sagrado está mirando y está diciendo, bueno, parece que el hombre entiende, parece que hemos comprendido que tenemos que ser personas de oración, que tenemos que ser personas en acción, que tenemos que ser personas que realmente se comprometen. Pero después al final está medio mirando de nuevo el corazón del hombre con la experiencia que nosotros tenemos, ¿verdad?, de cómo es nuestro propio corazón y cómo respondemos al Señor. Y por eso después nos dice, ¿será que cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra? Y concluyo justamente diciendo, porque la palabra fe significa adhesión, adherirse a Jesucristo. Si vamos a traducir de otra manera, diríamos, ¿será que el Hijo del Hombre cuando vuelva encontrará una adhesión total a Él? Es decir, ñañen caramata ese, porque Yahweh ya, y porque nosotros decimos, ciertamente con la fuerza y la gracia de Dios podemos salir adelante y podemos recibir esa gracia que estamos necesitando. La gracia de nuestra salud, salud que significa salvación, y salvación que significa plena realización, ser felices, así como Dios quiere de cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones.
A cada intención respondemos, ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Por el pueblo de Dios y sus pastores, para que en el anuncio del reino sean testigos de fraternidad universal, oremos. Ilumínanos, Señor. Por los que han perdido la esperanza y se encuentran sin rumbo, para que nuestro testimonio cristiano activo los anime, oremos. Ilumínanos, Señor. Por los aquí reunidos, para que sepamos reconocer el paso del Señor en lo cotidiano de la vida, oremos. Ilumínanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por intercesión de nuestra Madre y de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Queridos hermanos, recemos en el momento de ofrecer este sacrificio mío y de ustedes para que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Convierte, Señor, en el cuerpo y la sangre de tu Hijo estos dones que te presentamos y haz que este memorial de nuestra redención nos inflame en el amor a la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie íntimamente a ella en la obra de la salvación de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra, la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo Señor, Dios del universo, Santo Señor, Dios del universo,
bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene en nombre de Dios. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, porque santo es. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, querida familia, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, digamos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestras familias, en nuestro país, en nuestro Paraguay, en nuestro mundo, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres y protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros:
Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, queridas hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán.
Oración final. Tú que nos has concedido en este sacramento la prenda de nuestra vida eterna, haz, Señor, que tu Iglesia, por la intercesión maternal de la Virgen María, ilumine a todas las naciones con la luz del Evangelio y la santifique con los dones de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Salve surco abierto, donde Dios se siembra, te eligió por madre, Cristo el Redentor. Salve esclava y reina, Virgen Nazarena, casa, paz y abrazo para el pecador. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo
como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.